Seguimos con este señor aquí a mi lado, Alfredo López Casanova, que es artista, estudió escultura y una maestría en arte urbano en la Academia de San Carlos de la UNAM. Varias de sus esculturas se encuentran en Guadalajara, en la Ciudad de México, en La Habana, Cuba, entre otros lugares. Algunas de sus esculturas son la de Rodrigo en Metro Valderas, de don Gilberto Bosques, aquí en la Casa de Refugio de Citlaltépetl, ahí está la directora, exacto, y Fray Antonio Alcalde en el centro de Guadalajara. Es integrante del colectivo Huellas de la Memoria, hay una exposición que muchos deben conocer que se llama justamente así, y acompaña desde el 8 de mayo de este año, justo en Paseo de la Reforma, a familiares en la toma de la glorieta de los y las desaparecidos como un nuevo antimonumento, digamos así. Alfredo. Pues entonces, y también más por los 10 minutos y el sonido ahí que está. Para un poco ser menos serios, vamos a bombardearlos de imágenes. Yo voy a estar citando caso por caso y entonces vamos platicando. Yo no sé si yo no soy un profesional del tema de la memoria, ni mucho menos, pero quiero decirles cómo es que yo llegué aquí a estas cosas. Desde antes de estudiar artes plásticas siempre estuve involucrado en organizaciones políticas y sociales desde los años 80 en la región donde yo vivía, porque era un lugar que la gente, si no se organizaba, no lograba los servicios públicos y ni la legalización de sus casas. Entonces esa vinculación por muchos años quedó permanente y esas vinculaciones crearon otras redes de vinculación, y en los años 80 yo conocí a las madres de desaparecidos de Eureka, de Guadalajara, y estábamos vinculados a ellas a través del Frente Nacional contra la Represión. Yo salgo de la escuela en el 90, en 1992, la tubería de 12 kilómetros de calles del sector Reforma estaba llena de gasolina y ese día explotó dejando un saldo oficial de un poco más de 200 muertos, con enormes daños incuantificables. No voy a decir mucho más porque aquí hay un libro de la Fundación que narra con mayor claridad eso, pero ese suceso es importante porque al acudir a brindar auxilio a la zona, escuché que me dijeron: hay que hacer algo para que esto no se olvide. No, en aquel tiempo no se hablaba el término de memoria, simplemente se hablaba: hay que hacer algo. 6 meses después estaba yo empezando a realizar distintos ejercicios plásticos para retratar la tragedia, platicando con los familiares desde el punto de vista escultórico, y a los 10 años de la tragedia, en 2002, nos reunimos familiares sobrevivientes de la tragedia, pero en el 93 yo había hecho una exposición que se llamó Contra el Olvido. Y a 10 años no había nada en la zona, y entonces se formó un comité promotor ciudadano que hizo una larga campaña de acopio de bronce, acopio de recursos para hacer lo que en el 93 ya existía, que era el boceto de la estela Contra el Olvido. Fue una campaña larga de 2 años para conseguir recursos.
por aquí se pueden ver, aquí están algunas de las víctimas. Bueno, la dirigente, que es la que tiene, que le falta un pie, este es parte del grupo de Abril en Guadalajara, que fue parte del Comité Ciudadano. Y fue una escultura hecha por ciudadanos en Guadalajara y se logró realizar, creo que fue una de las primeras esculturas gestionadas por los ciudadanos que decidieron dónde ponerlo, y al gobierno pues no le tocó más que ceder el sitio. Con el paso de tiempo, digamos, ese sería mi primer ejercicio de memoria junto con la comunidad de damnificados del 22 de abril. Se ubica en el jardín de Analco, muy cerca de la zona de las explosiones. Yo me vengo a la Ciudad de México el 2006 en un contexto muy complicado para el país por un fraude electoral. A los 2 años que se impone Calderón mediante un fraude, la violencia empieza a generalizarse. Pronto los asesinatos se contaron por miles, decenas de miles también de familias empezaron a buscar a sus desaparecidos. En 2011, muchos empezamos a reunirnos en colectivos para ver qué podíamos hacer para llamar la atención de la mayoría de la población, que ni ayer ni hoy la mayoría de la población sigue sin darse cuenta o sin interesarse. Una de las primeras acciones que hicimos fue teñir las fuentes de rojo de manera anónima, dejando un comunicado y volantes pegados en las fuentes. No sabemos si esos comunicados se leyeron, si esos volantes se tomaron, pero las acciones se hicieron y tuvieron cierta repercusión. Después de la acción de Pintas, el colectivo que así se llamó después, Fuentes Rojas, inicia el proyecto de bordados de paz y de memoria, un proyecto de alcance internacional que tenía como objetivo darle nombre y apellido e historia a las víctimas del gobierno de Calderón, a quienes él llamó de manera ruin bajas colaterales y cuyos nombres se bordaron en color rojo, aunque muy poco tiempo después empezaron a bordarse en verde las y los desaparecidos. En su mejor momento, esta iniciativa llegó a tener 28 colectivos de bordados en distintas partes del país y del mundo. Aquí se estarán viendo pues el ejemplo del ejercicio comunitario reunidos en un texto con un texto maravilloso de Francesca Gargallo que está en la web y que estamos viendo la posibilidad de que se integre a la página de experiencias para la memoria. Es importante señalar que este proyecto nace en el contexto de un ambiente de miedo generalizado en donde el mensaje es: no salgan a la calle, al espacio público, no salgan. Y lo que el proyecto planteó es: salgamos, tomemos los parques, salgamos a las calles, dejemos el miedo y organicémonos. A mí me gustan mucho las fotos porque justo es esto. Hay muchas fotos de la gente bordando en el espacio público, en comunidad. Yo confieso que nunca había bordado ni la bastilla de mi pantalón y empecé a bordar pues también ahí. Dado que después Huellas de la Memoria después nace de una manera natural, producto de una relación de confianza con los colectivos de familias, con colectivos de familia construida anteriormente por el proyecto de bordado de paz, ya que a mí me tocó establecer en gran parte las relaciones de enlace con los grupos y coordinación. Consiste
en usar la técnica del grabado de las historias de cada familiar, que nos dejan los zapatos y nos dejan una carta dentro de los zapatos. Una carta que pasamos a grabar en la suela e imprimirla en un papel. Nace este proyecto de Huella a la Memoria, nace en la marcha del 10 de mayo del 2013, cuando con una madre reflexionábamos sobre el caminar y buscar y cómo se va dejando rastro y pisadas con el desgaste de los zapatos. El proyecto empezó documentando las desapariciones forzadas de 2006 a 2012, pero pronto al colectivo empezaron a llegar zapatos e historias de los años 70 y de distintas partes del país y de otras partes del mundo, teniendo ahora un aproximado de 280 pares de zapatos. Nos han llegado de América Latina, de alguna parte del Sahara Occidental, nos han llegado de Túnez, de alguna parte. Se ha convertido de alguna manera un proyecto que documenta la desaparición forzada en el mundo o en expansión, pues. El proyecto se ha expuesto en varios estados del país, ha salido a Europa, a Japón y a varios países de América Latina. Luego seguimos un poco con lo que le llamamos gráfica comunitaria. No hemos pasado lo de… Bueno, si quiere, a mí me gusta mucho las fotos estas porque también dice, por un lado, a dónde ha viajado la exposición, pero también las estrategias y lugares en donde se ha expuesto. Desde este lugar, que acaba de pasar, es, para mí, es el epicentro del dolor de la desaparición forzada de los años 70, que es Atoyac. Por eso mucho de los retratos en blanco y negro. Empezamos, paralelo a lo que es el colectivo de Huella a la Memoria. Desde hace años yo hago grabado para proyectos personales, pero también por invitación de familias a realizar un grabado con tema específico. Algunos se han impreso en tamaño póster para una marcha o para pegarlos en los muros, en el contexto de ciertos acontecimientos, como la impresión reciente por los 8 años de la desaparición de los 43 estudiantes y la confirmación con datos de la participación del ejército en los hechos, o la invitación específica de familiares de Fundec de Coahuila para decorar un camioncito llamado El Buscador, que recién inauguraron y que les sirve para realizar comida por cooperación voluntaria, y también lo usan para visibilizar, para moverse en los territorios. Por aquí está el camioncito. Ahí está. Yo les pedí no tengo a la mano, pero sí, esta es la imagen, la plantilla del camión, en donde ya ellos lo hicieron para decorar su camión. Ya tocó, ya estoy por acabar, aguántenme. La toma de la glorieta de las y los desaparecidos antes de La Palma. El 8 de mayo, familiares que buscan a sus desaparecidos de todo el país tomaron este sitio como una medida radical, yo diría casi en defensa propia, para llamar la atención del gobierno y la sociedad en el contexto de que este país llegaba a la terrible cantidad de más de 100,000 desaparecidos, y la exigencia de que el gobierno mexicano no hace nada eficaz para avanzar en la solución de la búsqueda y detener las desapariciones. El 30 de agosto las familias que tomaron el sitio dio un paso más en la reafirmación al develar una placa y hacer una celebración el Día Internacional de la Desaparición Forzada,
Ha realizado acciones de resignificación en conjunto con la Glorieta de las Mujeres que Luchan al cambiar de nombre las estaciones del Metrobús cercanos al sitio. Aquí una vez más el grabado nos ayuda a consolidar los sitios con símbolos, disputándole al gobierno también en el terreno de la construcción de símbolos referenciales y también en el terreno, yo creo, profesional. Fray Antonio Alcalde es una escultura que el 2018 gané en concurso para realizar al benefactor de Guadalajara, que es Fray Antonio, y que se instaló en la rotonda de los jaliscienses ilustres, pero en ese mismo año, el 19 de marzo, desaparecieron Marco, Daniel y Salvador, estudiantes de cine. En abril de ese mismo año, la Fiscalía da una versión de que los estudiantes fueron disueltos en ácido, sin entregar pruebas científicas contundentes que por eso no son aceptadas por los familiares ni por la comunidad estudiantil. En ese contexto, la escultura estaba entrando en su fase de terminado y moldes, y lo que hace el escultor es aprovechar la escultura misma para denunciar los hechos y señalar la cantidad de desaparecidos y desaparecidas que había en ese momento en Jalisco, poniendo textos que serán fundidos en bronce y forman parte unitaria de la escultura. Las letras de plástico agregadas se pegaron al molde de las ceras y se fundieron en bronce. Cuando fue armado y terminado, se taparon con pasta que fue fácil remover al año de la desaparición, junto con las dos madres de dos estudiantes que la retiraron para que Fray Antonio denunciara permanentemente los hechos, tanto los de estos tres como los más de 6,000 desaparecidos que había en ese momento. Quiero decir que también es muy importante porque a la fecha que se hablaba de 6,003, por aquí está la fecha de desaparecidos, en Jalisco es el primer lugar de desaparición. De ese momento ahora hay más de 10,000 desaparecidos, es decir, hay alrededor de 18, 19,000 desaparecidos. Y queda la frase y queda la cantidad como una frase que sigue denunciando que siguen sin hacer nada. Hay una placa última ya para terminar, que es una corrección que hacemos apenas el 1 de octubre. El Comité 68 se presentaron frente a la última placa pública de aquí de la ciudad que hace referencia a Gustavo Díaz Ordaz, presidente que se adjudicó la responsabilidad de la masacre de Tlatelolco, que nunca fue castigada y cuyos ejecutores materiales fue el ejército. A 54 años de esa herida abierta, integrantes del comité restituyeron lo que le faltaba a la placa, señalando que debe de quedar ahí, pues no se puede contribuir al olvido quitando los nombres de los perpetradores, sino que más bien hay que señalarlos, porque quitarlos, como lo hicieron en el metro, es contribuir al olvido y es que permitan a aparecer este tipo de personajes, ¿no? Me pasé, pero ni modo.